Buenas noches a todos. Espero que estén muy bien, hermanos. Vamos hoy a compartir la palabra del Señor que se va a encontrar en Efesios capítulo 16. Pero antes de eso, vamos a recordar un poco lo que hemos estado hablando con Rodrigo en las semanas anteriores. Hemos estado aprendiendo sobre la oración, ¿no es cierto? Hemos estado aprendiendo cómo la oración es una forma en que nos relacionamos con Dios, es la forma en que Dios nos ha provisto para encontrarnos con Él, para poder conocerle más, para poder también traer nuestras peticiones delante de Él. De hecho, ese es el propósito de la reunión el día de hoy, que podamos tener nuestras peticiones delante del Señor para que sean conocidas y también, desde luego, para que descansemos en Él. Ahora, me gustaría hoy hablar un aspecto de la oración que creo es muy importante. Le llamamos la oración de primera línea. Creo que es uno de los aspectos de la oración menos tratados. Y por esa razón, el día de hoy, hablando con Rodrigo sobre el tema, creímos que este sería una buena conversación para hoy. Así que antes de comenzar con eso, tenemos que entender que la oración es uno de los llamados medios de gracia. Y vamos a explicar qué es un medio de gracia. Fíjese lo que dice Ray Ortlund. Dice que los medios de gracia responden a las siguientes preguntas. ¿Cómo puedo, como creyente, acceder a la gracia del Señor para mis muchas necesidades? ¿A dónde voy? ¿Qué hago para conectar con la verdadera ayuda que Él da a los pecadores y enfermos aquí en este mundo? Los medios de gracia, entonces, nos permiten crecer en la gracia del Señor. No nos ponen en una relación correcta con Dios. Ya tenemos esta relación correcta porque estamos en Cristo. Pero los medios de gracia nos permiten seguir bebiendo, experimentando esta fuente de la gracia del Señor en Jesucristo. Voy a usar una otra definición. Fíjense lo que dice Nicholas Beitzig, dice lo que los medios de gracia son instrumentos ordenados por Dios que el Espíritu Santo usa a fin de capacitar a los creyentes para recibir a Cristo y los beneficios de la redención. Aunque él pudo haber decidido revelarle a Cristo de forma inmediata a su pueblo, Dios determinó hacerlo a través de ciertos medios. A esto nos referimos como ciertos medios de gracia, aquellos medios que Dios nos ha dado para que podamos experimentar en esta tierra su gracia cada vez más. Y algunos de estos medios son la palabra de Dios, la oración, los sacramentos. Así que cuando nosotros leemos la palabra, ¿qué es lo que hacemos? Nos alimentamos de esa gracia, nos alimentamos del evangelio. Cuando participamos de la mesa del Señor, como todos los domingos lo escuchamos y lo experimentamos, volvemos a la mesa a recordar el evangelio, y no solamente recordamos el evangelio, sino que somos fortalecidos en nuestros corazones. De la misma manera, la oración es un medio de gracia que nos permite cada vez más conocer, experimentar el amor de Dios a través de Jesucristo. Ahora sí, habiendo explicado qué son los medios de gracia y viendo la oración como un medio de gracia, hoy voy a hablarles de la oración de mantenimiento y de primera línea. La oración de mantenimiento y de primera línea. Y para eso déjenme orar y comenzamos. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos das con tu iglesia. Gracias, Señor, porque nos permites hoy meditar en tu palabra, porque hoy podemos venir ante ti, Señor, y Señor, declararnos necesitados de tu gracia nuevamente. Señor, aquí estamos justamente en la oración, Padre, no porque somos los más espirituales, no porque somos las personas más buenas, ni las personas suficientes en sí mismas. Más bien aquí estamos, Señor, aquellos que te necesitamos, aquellos que nos vemos rotos en Cristo, que el día de hoy, Señor, podamos ser fortalecidos, que el día de hoy podamos ser recordados en el Evangelio. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Muy bien, entonces vamos a comenzar definiendo qué es la oración de mantenimiento. La oración de mantenimiento es aquí en donde le pedimos a Dios por las cosas que necesitamos. Por ejemplo, venimos los miércoles, le enviamos mensaje a Josué, le enviamos mensaje a Rodrigo y le pedimos: Rodrigo, Josué, ayúdame a orar por mi trabajo, ayúdame a orar por mi matrimonio, ayúdame a orar por mis necesidades. Esta es la oración de mantenimiento. Se centra en mantener la iglesia en marcha, manteniendo lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Por ejemplo, oramos por los estudios de Rodrigo, oramos por esta transición que estamos viviendo del pastorado. Se trata la oración de mantenimiento, en mantener en marcha las actividades, los proyectos que tenemos como iglesia. Las reuniones de oración normalmente son cortas,
son un tanto mecánicas, cierta rutina, y están enfocadas en las necesidades físicas dentro de la iglesia. La oración de mantenimiento busca la provisión de Dios en nuestras diferentes necesidades. Y esto es algo muy bueno, no es algo malo, algo que esté mal, no, sino que esto se centra mucho dentro de nuestras necesidades, lo que queremos, ¿no es cierto? Voy a poner un ejemplo, otro ejemplo muy sencillo, es cuando pedimos oración porque le vaya bien a nuestro matrimonio. Eso está muy bien, eso de hecho, pues creo que todos lo deseamos, todos los que estamos casados. Pero otra cosa es orar que el Señor avive mi matrimonio y que yo como esposo me dé cuenta de lo egoísta que soy y que el Espíritu Santo me ayude a morir a ese egoísmo. Eso es más que una oración de mantenimiento. Esto es una oración de lo que llamamos de primera línea. Ahora, antes de definir la oración de primera línea, hay un peligro en la oración del mantenimiento, en la oración por nuestras necesidades meramente físicas y materiales. ¿Cuál es el peligro? El peligro lo resume muy bien un autor llamado Adolf Tozer. Él dice en uno de sus libros de los atributos de Dios, dice lo siguiente: espero que no nos imaginemos que Dios exista simplemente para responder las oraciones de su pueblo. Es decir, que solamente Dios exista para hacer lo que nosotros le pedimos. Un hombre, continúa diciendo Tozer, de negocios quiere obtener un contrato. Así que va a Dios y le dice, Dios, dame. Un estudiante quiere obtener una buena calificación, así que le dice, dame. Un joven quiere que una chica le diga que sí, así como yo le dije a Dios cuando conocí a Adri. Así que se pone de rodillas y le dice, Padre, dame esa chica. Solo usamos a Dios, dice Tozer, como una especie de fuente de donde obtener lo que queremos. El peligro en la oración de mantenimiento es centrarnos solamente en lo que necesitamos, en las cosas que nos convienen, en las cosas que queremos, y no mayormente en las cosas que realmente necesita nuestra alma. Es decir, necesitamos un buen matrimonio, qué bueno, pero normalmente cuando oramos por un buen matrimonio, ¿en qué pensamos? En un matrimonio donde reine la paz, donde haya siempre felicidad, donde haya romance, pero no oramos por un matrimonio santo, no oramos por un matrimonio abnegado, un matrimonio con un amor sacrificial, desinteresado. Normalmente nuestra idea de un buen matrimonio es donde todo vaya de viento en popa, donde no haya problemas, donde no haya conflictos, pero eso es realmente lo que necesitamos. Un lugar donde no haya absolutamente ninguna tensión, ningún conflicto, ningún crecimiento, ninguna santificación. El problema o el peligro más bien, porque dijimos que la oración de mantenimiento no es algo malo, el peligro es ver a Dios solamente como aquel que cumple nuestras peticiones, de donde podemos obtener lo que queremos. Que a veces vemos la oración como cuando la hacemos en un sentido, parece que la oración es como hacerle manita de puerco a Dios, ¿no? Para que Él haga lo que nosotros queramos. Ese es el peligro de la oración de mantenimiento si no atendemos a la oración de primera línea. ¿Cuál es la oración de primera línea? Tiene tres elementos básicos. Número uno, hay una solicitud por gracia para confesar nuestros pecados y humillarnos. Fíjense, hay una solicitud por gracia para confesar nuestros pecados y humillarnos. En otras palabras, no solamente pedimos, Señor, ayúdame a tener un buen matrimonio. Pedimos, Señor, ayúdame a reconocer mi orgullo para que yo tenga un matrimonio realmente que te agrade. No solamente quiero un bonito matrimonio para que me vea bien, sino realmente quiero crecer en este matrimonio. Ayúdame, Señor, a ser un mejor esposo que muestra a Cristo y que me arrepienta de mi maldad, que me arrepienta de mi egoísmo, que me arrepienta de mi ira, de mi furia, de mi carácter iracundo, de mi reacción explosiva. No solamente se pide para que la otra persona cambie, se pide principalmente para que nuestro corazón cambie. Número dos, hay una compasión y fervor por la prosperidad de la iglesia y el alcance a los perdidos. Fíjense, no solamente la oración de primera línea se centra en las peticiones propias de nuestra iglesia, como las finanzas, como nuestros propios proyectos personales o individuales, sino que se trata sobre toda la iglesia. No solamente pido por mi matrimonio, pido por los matrimonios de la iglesia. No solamente me preocupo por mis finanzas, pido por las finanzas de la iglesia. No solamente me preocupo por mi bienestar, me preocupo por el bienestar de los hermanos. Y fíjense que la oración de primera línea solamente puede ser mantenida en el Evangelio. ¿Por qué podemos, incluso aquí en la oración, pedir petición para que el Señor nos ayude a ser más conscientes de nuestros pecados?
Por ejemplo, ¿cuántas veces, si me incluyo, hemos pedido aquí en el chat o aquí con Josué, oye Josué, pido oración por mi corazón, es bien orgulloso, soy bien terco, que el Señor me ayude a cambiar? No, no, no pedimos eso. Pero creo que se debe a gran medida a que tenemos un conflicto en expresar nuestro pecado, en expresar nuestras debilidades, porque no queremos parecer débiles delante de los demás, incluyendo nuestros hermanos de nuestra propia iglesia. Pero en el Evangelio somos motivados a confesar nuestros pecados unos a otros, como dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque nuestra identidad, nuestro valor no depende del comentario de otros o de cómo me van a percibir a Rafa Riveros, sino que en el Evangelio yo soy amado, a pesar de que soy un pecador que aún está siendo santificado. Yo por eso puedo confesar mis pecados. ¿Por qué? Porque soy aceptado delante de Dios, no por cómo me perciben las personas. ¿Qué tal si yo pido oración por mi pecado y entonces qué van a decir los hermanos? Los hermanos te conocen y los hermanos, todos los hermanos, luchamos con algún pecado. Y solamente en el Evangelio podemos expresar esta oración. Solamente en el Evangelio podemos expresar un anhelo de ferviente porque la iglesia, nuestros hermanos crezcan en Cristo y que alcancen a los perdidos. ¿No es cierto? Oramos siempre por lo que necesitamos como iglesia, el Redentor, pero ¿cuántas veces oramos por aquellos que no son alcanzados, aquellos que están alrededor de nosotros, ahí en el Arenal, en Coyoacán? ¿Cuándo hemos orado porque realmente ellos sean alcanzados con el Evangelio? Número 3, hay un anhelo de conocer a Dios, de ver su rostro y de ver su gloria. No solamente hay un deseo de obtener cosas de Dios, hay un deseo de conocer a Dios mismo, hay un deseo por realmente conocer más quién es el Señor. Y de esto se trata la oración de primera línea. La oración de primera línea busca no solo las cosas de Dios, sino a Dios mismo. Hay muchos pasajes que pudiéramos estudiar para ello, como Éxodo 33, Nehemías 1, Hechos 4. Vamos a estudiar el día de hoy Efesios 1:16, pero voy a resumir un poco lo que sucede en Éxodo 33. Moisés le pide a Dios: sí, Señor, nos vas a dar la tierra prometida, pero yo quiero ver tu gloria. Muéstrame tu gloria. Dios le estaba prometiendo una tierra hermosa donde fluía leche y miel y dijo: Moisés, está padrísimo eso, suena excelente, pero yo quiero ver tu gloria, Señor. Yo quiero Yo quiero conocerte a ti. No solamente quiero obtener lo que tú me das, quiero obtenerte a ti, te deseo a ti. Esa es la oración de primera línea, donde no solamente le pedimos a Dios que nos conceda nuestras necesidades, reconocemos más bien que nuestra necesidad primaria es conocerla a Él. De Él depende nuestras vidas, pues dice Pedro: ¿a dónde iremos, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. En Nehemías 1, sucede que Nehemías se da cuenta que Jerusalén está destruida y clama a Dios y confiesa sus pecados por él y por todo el pueblo de Israel. Oración de primera línea. No solamente pide por que sea reconstruida Jerusalén, reconoce el pecado del pueblo y reconoce su propio pecado. En Hechos capítulo 4, mientras están siendo perseguidos los apóstoles, mientras lo están mandando los judíos, los principales de la sinagoga, que callen su fe, que no prediquen más, ellos oran en Hechos 4: Señor, después de ser azotados, oran esto: danos de nuevo para seguir predicando tu palabra. En lugar de pedir: Señor, que ya no nos persigan, por favor, que ya no vayan tras nosotros, que no nos metan a la cárcel, que ya no nos azoten. No, esa no es oración. No es una oración centrada en ellos. No es una oración en su mantenimiento, en su comodidad. Es una oración para que el Señor siga extendiendo su reino. Es una oración que va más allá de uno mismo y va por el bienestar de la iglesia, el bienestar de los perdidos. No solamente porque el Señor traiga o me supla mis necesidades, lo cual no es malo, como dijimos, pero va más allá. Es una petición porque el reino del Señor venga, descienda y Él muestre su gloria en medio de nuestra iglesia, en medio de donde nosotros estamos. Fíjense, el texto del día de hoy es Efesios 1:16 al 20. Y aquí en Efesios podemos ver este tipo de oración, la oración de primera línea. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo: no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Lo recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios.
Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él le ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica herencia y gloriosa, son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Ese es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Fíjense lo que el apóstol Pablo pide. No pide porque la iglesia de Éfeso deje de ser perseguida. No pide para que la iglesia de Éfeso tenga buena comodidad, un buen estatus. ¿Cuál es el centro de la oración del apóstol Pablo? Y dice, le pide a Dios que les dé sabiduría, fíjense, espiritual y percepción. En la Reina Valera dice que sus ojos espirituales sean abiertos. ¿Para qué? ¿Para qué el apóstol Pablo pide que ellos entiendan espiritualmente, tengan sabiduría espiritual? Aquí está la idea. Para que crezcan en el conocimiento de Dios. Fíjense, Pablo le está escribiendo a los cristianos, no le está escribiendo a los no creyentes, le está escribiendo a la iglesia en Éfeso, como podemos ver en los primeros versículos. Y a pesar de que la iglesia de Éfeso, los cristianos ya son cristianos, ya han nacido de nuevo, sin embargo aún no pueden ver toda la riqueza que tienen en Dios y aún no conocen a Dios como deberían conocerlo. Y por eso Pablo dice, ustedes ya son cristianos y agradezco a Dios por su fe, pero yo sigo pidiendo que sus ojos espirituales sean abiertos. ¿Para qué? Para que sigan creciendo en el conocimiento de Dios. Y no está hablando de un conocimiento meramente intelectual, puesto que si fuera meramente intelectual este conocimiento, bastaría con leer la Biblia o bastaría con leer un libro de teología. Pero Pablo dice, no, yo oro para que sus corazones sean abiertos. ¿Para qué? Para que puedan conocer a Dios, como le veíamos el domingo, no solamente en sus mentes, para que sea algo real en sus corazones. Continúa diciendo Pablo, pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza que Él ha dado a los que llamó, es decir, a su pueblo santo. Fíjense. Pido que les inunde de luz su corazón. Es como oraba el salmista en el Salmo 119. Abre mis ojos, Señor, para ver las maravillas de tu ley. En otras palabras, la oración, su clímax, no es solamente centrarme en lo que yo quiero. Ese es un problema de nuestra percepción de la oración. La oración no se trata de mí principalmente. La oración se trata de Él. Se trata de Dios. Por eso Jesús oró en el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. No se centró primero en nuestras peticiones. Primero Jesús nos dice, céntrate en quién es Dios, es tu Padre, está en los cielos y santificado, alabado sea tu nombre. La oración de primera línea se enfoca en Él, se enfoca en conocerlo a Él, en glorificarlo a Él, pero entendemos normalmente la oración como un momento en donde vamos al súper a sacar nuestra lista de peticiones delante de Dios, pero la oración realmente se centra en Dios y en conocerlo a Él y alabarlo, reconocerlo y pedirle, Señor, quiero hoy conocerte. No solamente quiero de oídas saber de ti, quiero conocerte cercanamente. Quiero que tú me des luz para conocerte más, así como oró Pablo a la iglesia de Éfeso. La oración de primera línea no se conforma con obtener cosas de Dios, quiere a Dios mismo. Y sabes, lo podemos hoy obtener por medio de Cristo. Hoy podemos pedirle esto al Señor porque estamos en Cristo. Cristo nos ha abierto la entrada para que podamos ir confiadamente al Padre y pedirle, Señor, dame ojos para conocerte. Señor, dame un corazón para conocerte cada vez más. Y voy a terminar con esto que dice otra vez Adolf Tozer. Debemos pensar en Dios como el santo, no solo como aquel de quien podemos obtener cosas. Dios no es un Santa Claus glorificado, que nos da todo lo que queremos y luego desaparece y nos deja seguir nuestro propio camino. Él da, pero al dar se da también a sí mismo. Y el mejor regalo que Dios nos hizo jamás es Él mismo. Él responde nuestras oraciones, pero después de haber agotado la oración o cuando no la necesitamos más, seguiremos teniendo a Dios. Ese es el propósito, mis hermanos, supremo de la oración. Conocer más a nuestro Padre por medio de Cristo. No solamente, como dice Jesús, los paganos aún piden esas cosas, piden salud, bienestar. Aún los que son gentiles, los que no son creyentes, piden esas cosas.
pero ustedes son diferentes, más ustedes oren de la siguiente manera, dice Jesús. Enfocándonos en Dios, enfocándonos en nuestro pecado. En lugar de pedirle, Señor, cambia a mi esposa, la oración de primera línea es, Señor, cámbiame a mí por medio del Evangelio. En lugar de pedirle a Dios, Señor, cambia a ese hermano que me está haciendo la vida en la iglesia imposible, la oración de primera línea es, Señor, cámbiame a mí, ayúdame a perdonar, ayúdame a amar a ese hermano que es difícil de amar, cambia mi corazón. La oración de primera línea no se centra en cambiar a Dios o cambiar a los demás. La oración de primera línea es pedirle al Señor que nos cambie a nosotros. No solamente es venir con nuestras peticiones de Señor, dame, necesito esto, necesito aquello, como cuando vamos al Walmart. No, la oración de primera línea es, Señor, cambia mi corazón, prospera tu iglesia, trae tu reino aquí a la tierra. Y Señor, quiero conocerte más. Queremos conocerte más a través de la oración. No solamente queremos venir de una manera que podamos sacarte cosas a ti, te queremos a ti. Y esto es una invitación a que nos acerquemos hoy por medio de Cristo al Padre, reconociendo nuestras necesidades, desde luego, pero reconociendo sobre todo que nuestra necesidad más grande es conocerlo a Él. Esa es la oración de primera línea, esa es la oración que creemos nos ayuda a crecer en todo en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que podamos conocer más la gloriosa herencia que tenemos entre los santos, como dice el apóstol Pablo.